Hola, bienvenidos a nuestro canal de la Vida Verdadera. Nos alegra que estés aquí para escuchar la predicación de la Palabra de Dios y te animamos a seguirnos en nuestras redes sociales para más recursos bíblicos y mantenerte conectado con nosotros. Que estés bien. Muy bien, vamos a pasar a la parte de la exposición de la palabra y vamos a tener el día de hoy el texto Gálatas 2, del 11 al 21. Gálatas 2, del 11 al 21. Gálatas 2, del 11 al 21. Y antes de dar lectura a la palabra de Dios, vamos a orar rápidamente para poner este tiempo en sus manos. Vamos a orar. Alabado Señor y Padre, en este momento sea de bendición, sea tu palabra correctamente proclamada para tu honra y gloria y para nuestra edificación, Señor. Porque todo lo pedimos en el maravilloso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a dar lectura. Le voy a dar lectura, Gálatas 2, del 11 al 21. La palabra de nuestro Señor dice así: Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: Si tú, siendo judío, vives como los gentiles, y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento, y no pecadores, de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a recapitular un poco y vamos a también volver a poner en contexto ahora la situación que tiene el apóstol Pablo con Pedro. ¿Y por qué es importante? Primeramente, la vez pasada lo que vimos fue cómo reconocemos a un verdadero maestro. Aquí vimos 3 puntos, básicamente, que fue, pues un verdadero maestro rinde cuentas a otros de su mensaje. El apóstol Pablo, delante de todos lo que son, en ese momento él les llama las columnas, ¿no? Es la gente prominente, que eran los 3 apóstoles principales, rinde cuentas del mensaje que está proclamando. Y vimos que a la luz de esos pasajes, en nuestro contexto, es muy importante el gobierno presbiteriano. Porque el gobierno presbiteriano lo que hace es rendir esas cuentas, ¿no? Es mantener ese balance para que no sea la autoridad de un solo hombre lo que rija a todos los demás, sino que a la luz también de la palabra de Dios, lo que establecieron Pablo y Bernabé en las iglesias fue que ancianos. Y a lo largo de varios capítulos y de varios versículos vimos que el ejemplo sigue siendo el mismo, son ancianos, una pluralidad de ancianos.
Y no solamente esto, sino también vimos que un verdadero maestro es reconocido por la iglesia. La iglesia, en un mismo espíritu, porque es el mismo Espíritu Santo que trabaja en la congregación, que trabaja en el maestro, va a hacer que sí sea reconocido como un verdadero maestro. Ahora también vimos que podría ser que en algún momento pues puedan fallar algunos hermanos, ¿no? En encomendar a un hombre que pues realmente no tiene un llamamiento. ¿Sí? Puede ser que haya esos errores, pero no es la norma. La norma es que la misma iglesia escoge a quienes van a representarlos, a quienes los van a gobernar, quienes van a predicar sobre ellos. Pero también uno de los carriles que vimos que nos ayuda de alguna forma a ver si una cierta persona está yéndose por el lado correcto es que, por lo que tenemos a lo largo de la historia. ¿Qué es lo que la historia nos ha mostrado? Y esto lo vemos resumido en credos y confesiones. Si un verdadero maestro dice cosas contrarias a credos universales, que por ejemplo es el credo apostólico, que habla acerca de la Trinidad, si dice que Dios no es trino, principalmente por ahí, es un falso maestro. Está contradiciendo lo que la Escritura dice y lo que la Iglesia a lo largo de 2000 años ha dicho. Entonces, por eso es que necesitamos estos documentos que son subordinados, claro que sí, a la autoridad suprema, que es la Escritura. Entonces, tenemos que también, aunado a esto, tomar nuevamente en cuenta que el mensaje del Evangelio no se da en un vacío. Vimos en Gálatas 1 del 4 a 5 que el mensaje del Evangelio va a tener un antes y un después. ¿Por qué? Es importante conocer la situación en la que estábamos antes de Cristo. Si no conocemos, no sabemos la situación que tenemos, ¿cómo vamos a recibir buenas noticias si no sabemos cuáles son las malas noticias? Entonces, si recuerdan en las exposiciones pasadas, hablamos de la condición del pecado. Hablamos de lo que es el pecado. Principalmente vimos que era la transgresión de la ley. Y no solamente es la transgresión o falta de conformidad a la ley, sino que también es la condición en la que el pecado nos llevó, que heredamos de Adán y Eva por, por herencia como nuestra cabeza federal, pero no solamente eso, no solamente es la condición, la culpa que tenemos, sino las transgresiones que proceden de esa condición. Entonces somos pecadores, no porque solamente pecamos, sino porque somos pecadores, pecamos, ¿no? Es muy distinto. Y no solamente el pecado es las malas decisiones que tomé en algún momento o que pudieron hacer mal a alguien o el impedimento que tengo o que me pongo yo mismo para alcanzar el propósito que Dios me da. No, 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 no. Dice Juan, la transgresión, el pecado es transgresión de la ley. ¿Cuál ley? La justa, santa ley de Dios. Eso es plano, es sencillo, sin embargo es difícil de aceptar. Pero es necesario saberlo. También, como a manera de resumen, también hemos visto la advertencia de Pablo hacia los que predican un falso evangelio. Porque no solamente es conocer la situación en la que estamos para que podamos ver la luz maravillosa del evangelio, sino también está qué sucede con los que no predican un verdadero evangelio. La advertencia tan fuerte que tenemos en Pablo, que dice en Gálatas 1, de 7 al 8, que es básicamente sea que anatema, caiga sobre él el juicio de Dios. Y se incluye él mismo. Y no solamente eso, sino que dice, si un ángel bajara del cielo y nos dijera un nuevo mensaje, él mismo sea anatema. Muy bien, entonces teniendo estos puntos un poco más claros en este resumen, entramos ahora sí de lleno a lo que es nuestro texto y vamos a tener, que hemos titulado esta exposición, ¿qué consecuencias tiene el legalismo en la iglesia? Que es básicamente el meollo del asunto, ¿no? El punto central. Y para esto, primeramente, ¿qué es legalismo? Legalismo, por definición, es un intento de añadir algo a la obra terminada de Cristo. Es confiar en cualquier otra cosa
que no sea Cristo y su obra terminada para la posición de uno ante Dios. Básicamente es sí la fe en Cristo, sí Cristo es suficiente hasta cierto punto, pero hay que agregarle algo. Y es el problema que tenían los hermanos en Galacia por medio de estos hermanos falsos hermanos los denomina Pablo, que introducen fe más obras. ¿Y estas obras cuáles eran? La circuncisión. Esta ley ceremonial en la que vamos, si recuerdan en Hechos 10, hablamos también de cuál era la situación de las iglesias, cómo fue Pablo en este primer viaje misionero a lo que se enfrentó, cómo fue perseguido. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo hace referencia a que la ley no nos justifica. La ley, al contrario, nos condena. Nos condena. Entonces los judaizantes, ¿qué estaban haciendo? Una mala interpretación del Antiguo Testamento para nosotros. En su momento era las escrituras que tenían en ese momento, para nosotros el Antiguo Testamento. Entonces, para esto, quiero que vamos a Hechos 10, porque vamos a tener un capítulo en el que nos va a dar luz acerca de por qué hay este conflicto entre Pedro y Pablo, y por qué Pablo es tan enérgico en llamarle la atención, porque el mismo apóstol Pedro ya había vivido esta experiencia con los gentiles y lo vamos a tener aquí. Vamos a Hechos 10. Acompáñame a leerlo con su vista y vamos a ver cómo el apóstol Pedro no va a tener excusa para comportarse de esa manera como lo llama el apóstol Pablo. Dice, Hechos 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión, de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel, que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres, que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó,
Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos a Jope. Al otro día entraron a Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: Vosotros sabéis, eso es importante, y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que hasta ahora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por nombre Pedro, sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y llegué, y él te hablará. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgaba por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra y de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó a los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios, Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, y que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces tenemos muy claro que el apóstol Pedro ya había experimentado esto, que el apóstol Pablo le llama la atención. Pero vamos a ver por qué es. Entonces, haciendo nada más un comentario breve de lo que acabamos de leer, cuando el apóstol Pedro está viendo esta situación del lienzo, esta imagen que se le presenta, estamos recordando que en Levítico 11 tenemos las leyes que nos hablan acerca de lo que es puro e impuro, lo que es acerca del sacrificio puro e impuro, lo que pueden comer y no. Pero acuérdense que siempre el Antiguo Testamento está apuntando a Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir? Hace esta distinción entre lo que es puro e impuro, pero lo que tiene que ver con la cuestión del pecado, ¿no? ¿Qué animal, por así decirlo, representa o está representando, puede ser utilizado para el sacrificio, que tiene que ser sin mancha, sin alguna lastimadura, etcétera? O sea, a lo que vamos es que la pureza o impureza tiene que ver con el pecado, no tanto el animal, sino lo que está prefigurando. Entonces, esta distinción también hace Dios en su pueblo y los externos, es lo mismo. Es la situación de que no es por ellos mismos, sino que Dios ha querido apartar a unos. Entonces, lo que ellos hacen es una mala interpretación del Antiguo Testamento diciendo, tú sí, yo no, pero ¿por qué?
no porque estaba apuntando a Cristo, sino que era simplemente una manera de distorsionar el verdadero mensaje. Entonces hacían que la acepción de personas. Por eso los judaizantes decían, tienen que circuncidarse, cumplir con la ley, pero olvidan que la circuncisión en Génesis 12, en Génesis 17, es la señal del pacto, es la señal del pacto de gracia. Y aún los extranjeros se tenían que circuncidar. ¿Pero por qué? Era la antigua dispensación. Jesucristo ya había venido. Estaba apuntando a aquel que no nada más era la circuncisión de la carne, en el sentido de llevar a cabo el rito como tal, sino era la circuncisión del corazón. Hablaba de una cuestión interna. Hablaremos en esta cuestión también de lo que vamos a ver en el Catecismo Menor, ¿qué son los sacramentos? ¿No? Los sacramentos en el Antiguo Testamento es que el Cordero Pascual y la circuncisión, pero son señales visibles de una realidad espiritual. No son en sí el elemento, sino a lo que están apuntando. Pero como Cristo ya vino, el Antiguo Testamento se cumple en él. Entonces es una mala interpretación que están haciendo, y el apóstol Pedro ya había experimentado que Dios no hace acepción de personas. Por eso de dos pueblos hizo uno, de gentiles y judíos. Nuestro Señor hizo un solo pueblo, una sola iglesia, un solo pacto. Entonces, teniendo ya todo pues sí, contexto, pasamos a lo que va a suceder con el legalismo. Entonces, ¿por qué el legalismo es tan malo? ¿Por qué? Primeramente vamos a tener que el legalismo divide la iglesia. Como primer punto tenemos divide a la iglesia. Y esto lo vamos a ver en los primeros versículos, del 11 al 13. En Gálatas 2, del 11 al 13 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, después del concilio, esto lo podemos tener igualmente en el contexto, esta visita que hizo Pedro a Antioquía se da después de Hechos 15, que teníamos el concilio de Jerusalén acerca de esta cuestión de si debe de haber un cumplimiento a la ley. Entonces, Pedro lo que hace es, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces, ¿qué tenemos? El error puede estar desde las cabezas, desde los líderes, desde los dirigentes. En nuestro sistema presbiteriano puede ser desde los ancianos, desde el pastor. Desde ahí el error, en este caso de introducir el legalismo de fe más obras, divide a la iglesia y arrastra no solamente al líder, sino arrastra con él a todos, a un gran número de hermanos. ¿Y qué se va a generar? Esa división. Como entonces vimos, el apóstol Pedro no tenía excusa. Él que había sido, ¿qué? Pues enseñado por nuestro Señor Jesucristo, había visto que nuestro Señor Jesucristo había hablado en contra de los fariseos y escribas, que querían poner estos mandamientos adicionales a ellos, a todos los hermanos, los condenaban con esta mala interpretación de la ley. Entonces no tenía excusa Pedro. Él ya sabía lo que pasó en Hechos 10, ya sabía, ya lo había experimentado. Pero ¿qué pasa? Aún en ese tipo de hombres, aún en nosotros, puede ser que llegue el error. Puede ser. No somos infalibles. No somos infalibles. Puede nacer desde un hermano que crea, pero ¿y si es que no estamos haciendo tal o cual cosa? Entonces empieza a generar la duda en todos. Empieza a generar la duda en los que se relacionan con él. Puede ser desde abajo o puede ser desde que se predique desde el púlpito. Desde el púlpito se puede escuchar, hermanos, sí, Cristo, pero no los veo aquí haciendo esto. No los veo involucrados en una actividad. No los veo orando. No los veo leyendo su Biblia. Que son buenas actividades. Claro que sí.
Claro que sí. Claro que sí. ¿Debemos orar? Claro, la Escritura nos dice. ¿Debemos de leer la palabra? Sí, claro. Claro que sí. Pero no es un elemento que me haga justo delante de Dios. Solamente la fe en Jesucristo me hace justo delante de Dios. Y no solamente es la fe como el acto, porque acuérdense, y vamos a hablar ahorita de eso, sino la base de mi justificación es Cristo. Mi justificación es Cristo. Yo nada más la recibo, pero la base de mi justificación, por el cual soy justificado, es por la obra de Cristo. Totalmente suficiente. No hay más que se le pueda agregar. Es Cristo. Por eso es tan importante evitar este error del legalismo. Porque vamos a tener que no solamente arrastra a los líderes, a toda la congregación o parte de la congregación, puede haber esta división, sino que también va a que haber una refutación del error. Como sí va a haber un error, y puede ser que muchos se vayan, al mismo tiempo va a salir los que por la gracia de Dios van a decir, no, no es por ahí. Y va a haber este conflicto, como lo hubo. Va a haber, y vamos a leerlo, es versículos 14. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles, y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, Dios, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Sí podemos ver en estos versículos cuántas veces se menciona Cristo o su persona o algo relativamente a Cristo. 9 veces. 9 veces. Entonces no solamente va a dividir a la iglesia, sino que va a haber la parte positiva que es la refutación del error. ¿Y qué está centrado en esta refutación del error? ¿Qué es lo que se trata de evitar? Que se desvirtúe la centralidad de la persona y obra de Cristo. Eso va a salir. ¿Por qué? ¿Qué es Cristo para nosotros entonces? Porque si nosotros añadiéramos algo más a la fe solamente en Jesucristo, ¿qué estaríamos dañando? ¿Qué le estaríamos quitando? Y quiero que escuchen esto que nosotros confesamos acerca del mediador. Y si al final de esta breve lectura que voy a dar, no queda así como en nosotros un... ¡Uy! Que ese es mi deseo, que en el poder del Espíritu, en nosotros no quede a partir de hoy la duda de que si nosotros agregamos algo más, estamos desvirtuando lo maravilloso, suficiente, increíble, que es nuestro Señor Jesucristo y su obra. Vamos a leer esto. Dice, nosotros confesamos acerca de nuestro Señor Jesucristo, el mediador. Agradó a Dios, en su eterno propósito, escoger y ordenar al Señor Jesús, su unigénito Hijo, para ser el mediador entre Dios y el hombre, el profeta, sacerdote y rey, la cabeza y salvador de su iglesia, el heredero de todas las cosas y el juez del mundo, a quien desde la eternidad Dios le dio un pueblo para ser su simiente y para que en el tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. El Hijo de Dios, la segunda persona de la eternidad, siendo verdadero y eterno Dios, de la misma sustancia igual con el Padre, cuando llegó a la plenitud del tiempo, asumió una naturaleza humana, con todas sus propiedades esenciales y con sus flaquezas comunes, pero sin pecado. Fue concebido por medio del poder del Espíritu Santo, en el vientre de la Virgen María, de la misma sustancia de ella, de tal manera que dos enteras, perfectas y distintas naturalezas, la divina y la humana, fueron unidas inseparablemente en una sola persona, sin conversión, composición o confusión. Dicha persona es verdadero Dios y verdadero hombre,
pero con todo, un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. El Señor Jesús, en su naturaleza humana, así unida a la divina, fue sobremanera santificado y ungido con el Espíritu Santo, teniendo en sí todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento, pues agradó al Padre que en él morase toda plenitud, a fin de que, siendo santo, inocente y sin mancha, lleno de gracia y de verdad, él estuviese completamente apto para ejercer el oficio de mediador y fiador. Él no tomó este oficio para sí mismo, sino que fue llamado por su Padre para ello, quien puso todo poder y juicio en sus manos y le dio el mandamiento de ejecutar los mismos. El Señor Jesús emprendió este oficio de muy buena voluntad y a fin de que lo desempeñase nació bajo la ley y la cumplió perfectamente. Padeció inmediatamente los más crueles tormentos en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo. Fue crucificado y murió. Fue sepultado y permaneció bajo el poder de la muerte, pero no vio corrupción. Al tercer día resucitó de entre los muertos, con el mismo cuerpo en el que sufrió, con el cual también ascendió al cielo y allí está sentado a la diestra de su Padre, intercediendo, y al final del mundo retornará para juzgar a los hombres y a los ángeles. El Señor Jesús, por su perfecta obediencia y sacrificio de sí mismo, el cual ofreció a Dios una sola vez por el Eterno Espíritu, ha satisfecho completamente la justicia de su Padre y ha comprado para todos aquellos que el Padre le había dado no solo la reconciliación, sino también una herencia eterna en el reino de los cielos. Aunque la obra de redención no fue realmente efectuada por Cristo, sino hasta después de su encarnación, sin embargo, la virtud, la eficacia y los beneficios de ella fueron comunicados a los elegidos en todas las épocas, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, sucesivamente desde el comienzo del mundo, en y por aquellas promesas, tipos y sacrificios en los cuales Cristo fue revelado y dado a entender como la simiente de la mujer que había de aplastar la cabeza de la serpiente y como el cordero inmolado desde el principio del mundo, siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Ahí, si nosotros agregamos algo a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, estamos haciendo realmente un mal muy fuerte. Esto es solamente un resumen de lo que nosotros confesamos. Y esto lo encontramos en nuestra confesión de fe. Capítulo 8, secciones del 1 al 6. Por eso, como mencionaba la vez pasada, si alguien nos habla de un Cristo diferente, puede ser un pastor, pero también por eso nosotros tenemos la Escritura y lo que la historia nos ha enseñado. Si nosotros, imagínense, agregamos algo a la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que hemos dicho aquí, al final, como dice Pablo, no sirve de nada. Cristo no vale para nada. ¿Se imagina? ¿Se imagina nada más? Por eso es tan importante la verdadera predicación del Evangelio. Porque no solamente es un remedio, es la salvación del hombre, pero por la obra y persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante. Por eso Pablo enfrenta a Pedro. Dice, ¿cómo crees? Tú viste a Cristo. Tú estuviste ahí. Has experimentado lo que el Espíritu Santo ha hecho con los gentiles. ¿Por qué ahora tú dices y ves a estos judaizantes y te retraes? Dices, bueno, es que a lo mejor no es así. A nosotros en el día de hoy, lo mismo. Tenemos iglesias que dicen, sí, pero da tu diezmo. Sí, pero hazle caso al profeta, hazle caso al apóstol, hazle caso. Él tiene la verdad. No. Aún dentro de las iglesias reformadas, no. La persona y centralidad de nuestro Señor Jesucristo debe ser siempre proclamada. Siempre. Y solamente quiero agregar aquí
Entonces, valdría la pena también definir, bueno, ¿qué es? Porque menciona el pasaje, menciona que somos justificados. ¿Qué es la justificación? Podemos suponer que sabemos qué es. Sí, podría ser, pero vale la pena recordarlo. Porque también es parte del mensaje. No solamente es la persona de nuestro Señor Jesucristo, sino el mensaje. La persona va a la mano con el mensaje. La obra, lo que Él hizo, va con su persona. ¿Qué nos hace? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué obtenemos? La justificación. ¿Y qué es justificación? La justificación, nosotros confesamos, es un acto de la libre gracia de Dios hacia los pecadores, en la cual Él perdona todos nuestros pecados. Primera parte, Él nos perdona. En la justificación, Él nos perdona. La justificación es un acto jurídico, un acto externo, foráneo. No sucede en el interior, es externo. Imagínense, nuestro Dios Todopoderoso sentado en el trono como un juez en un tribunal. Él nos declara, por Adán, injustos, pecadores, condenados. En Cristo nos declara justos. Es eso la justificación. Es un acto externo, jurídico, foráneo, en el que nos perdona de todos nuestros pecados. Acepta nuestras personas y las cuenta como justas delante de Él, pero aquí nuevamente, no por alguna cosa obrada en ellos o hecha por ellos, sino solamente por la perfecta obediencia y plena satisfacción de Cristo, que Dios les imputa y que ellos reciben solamente por la fe. Entonces, ¿qué? Implica, eres perdonado. En Cristo Jesús eres perdonado. Tus pecados, haz de cuenta, cero. Pero no solamente eso. Nos imputa, nos carga a nuestra cuenta la justicia de Cristo. Es Ceci, es Grace, es Rafa. Tus perdonados son perdonados tus pecados. Delia, son perdonados tus pecados. Pero no solamente la justicia ahora es tuya. Como si nunca hubieras pecado. Son dos aspectos de la justificación. Pero aquí es importante mencionar que la justificación es siempre un acto de la gracia de Dios. ¿Por qué? Algunos pueden pensar que somos justos porque yo tuve el acto, yo tuve fe, y porque tuve fe, eso Dios me lo toma a mí en cuenta. No. Siempre es un acto de gracia de Dios. Porque nosotros confesamos que aunque Cristo, mediante su obediencia y muerte, hizo una adecuada, verdadera y completa satisfacción de la justicia de Dios en pro de los que son justificados, sin embargo, en tanto que Dios acepta la satisfacción de un fiador, la cual Él pudo haber demandado de ellos, y puesto que proveyó este fiador, es decir, su propio Hijo único, imputándoles su justicia y no exigiéndoles nada para su satisfacción menos fe, la cual es también un don de Dios. Por eso, la fe, simplemente el acto de tener fe, de nosotros creer, es un don de Dios. Efesios 2 lo dice. Entonces, los que crean que son justificados porque tuvieron fe, no. Dios no me toma en cuenta el simple acto de tener fe. Tengo que ejercer la fe, sí. Pero aún el creer es un acto de la libre gracia de Dios. Que a mí me lo da. Me da la capacidad de creer. Por eso es que es toda gracia. Toda gracia. Por eso, la fe, ahora, ¿qué es esta fe? Ya vimos que es el acto jurídico, la justificación. ¿Cómo nos declara? Pero entonces, ¿cómo recibimos la obra de Cristo? ¿Cómo recibimos los beneficios? ¿Cómo es que los hacemos nuestros? Por la fe. Somos justificados por la fe. ¿Y qué es la fe? La fe, que justifica, es una gracia salvadora, obrada en el corazón del pecador
por el Espíritu Santo y la palabra. Por lo cual, el pecador, siendo convencido de su pecado y miseria, y de su propia incapacidad en sí mismo, y la de todas las demás criaturas, no para rescatarse de su condición de perdido, para rescatarse de su condición de perdido, no solo asiente a la verdad de la promesa del Evangelio, sino que recibe y descansa en Cristo y su justicia, quien se ofrece en el Evangelio para el perdón de pecados y para la aceptación y estimación de su persona como justo ante los ojos de Dios para salvación. La fe es no solamente creer en Cristo, o sea, en el conocimiento de sí. Sí, creo en lo que dice la Biblia acerca de Cristo, pero la fe implica también el confiar en Cristo, el descansar en Cristo. Es asentir el conocimiento, tengo el conocimiento, porque hay quienes dicen, sí, Cristo, sí, es el Salvador, pero no confían en Él. Pueden decir, sí, pero no confían en Él. No nada más es creer lo que dice la Escritura, sino confiar exclusivamente en Él. Entonces hemos visto qué es la justificación. Es que implica dos cosas, que Dios nos perdona y nos imputa la justicia de Cristo. Y eso lo recibimos por la fe, que es que simplemente el instrumento por el cual recibimos sus beneficios, confiamos en Él. Y esto es de la libre gracia de Dios. Y ya por último, tenemos que rechazar todo esto. Eso es la verdadera transgresión. Todo lo que acabamos de ver, la persona, la obra de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hizo, cómo somos justificados, qué es la fe, todo eso, todo, si nosotros rechazamos eso, al agregarle nuestras obras, al agregarle nuestra cosecha, por así decirlo, eso es la verdadera transgresión. Esa es la verdadera transgresión. Porque dice, versículo 17, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. O sea, si nosotros queremos ser justificados en Cristo, desechamos entonces la ley, nos hacemos como pecadores. No. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? No, para nada. Para nada. Porque dice, si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Es lo que decíamos. Si nosotros al ver toda la obra de Cristo, todo lo que hizo, su perfección, cómo nos declara Dios en Él, lo que recibimos por la fe, creemos que por nuestra obra, el agregarle algo, ¿nos va a contar de algo? Dice no. Eso es ser realmente un transgresor, porque he desechado a Cristo y su obra. Porque dice versículo 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque, pues si por la fe, por la ley, fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces nuevamente tenemos que ahora, ¿qué dimensión tiene la ley? ¿La ley tiene una función? Claro que la tiene. Claro que la tiene. La ley es santa y justa y es buena. Claro. Pero es desde el punto de vista en el que se está viendo. Se está viendo desde un punto de vista sin Cristo. Es condenatoria. Claro que sí. Porque él dice, ¿la ley qué? La ley me mostró que estaba muerto. La ley me mostró mi insuficiencia. Porque ¿qué es la ley? El perfecto estándar al cual Dios nos somete. ¿Resumido en qué? Los 10 mandamientos. En este caso, hablando de la circuncisión, está hablando acerca de la ley ceremonial. Pero en Cristo ha sido ya abrogada esa. Ya vino la sustancia. Pero la ley moral se mantiene. Pero tiene esa función. La ley nos muestra nuestro pecado.
nos muestra nuestro pecado. Podemos ver, ¿has amado a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas? No. ¿Has amado a tu prójimo como a ti mismo? No. Hay quienes dicen que ese es el evangelio. Hay quienes dicen que cumplir la ley, cumplir los mandamientos, comportarse como Dios, digo, como Cristo, o hacer lo que Cristo hizo, eso es el verdadero cristianismo. No. Eso solo la ley. Eso es la ley. Eso tiene esa función, mostrarnos nuestro pecado. Entonces dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de que de vivir para Dios. El otro sentido. La ley condenatoria sin Cristo, pero ahora en Cristo es vivir conforme a sus mandamientos. Pareciera ser ilógico decir, ¿cómo? A ver, la ley primero sí, luego no. La ley es la misma. Es el punto de vista, la posición en la que estamos. Estamos sin Cristo o en Cristo. Sin Cristo es condenación. Condenación. En Cristo, Él que sí la cumplió, esa justicia que es ahora mía, es ahora ese renacimiento que tengo, ese poder del Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos también está en mí, ahora me ayuda a vivir para Dios. ¿Conforme a qué? A su ley. Pero ya no es una carga. Ya no dice, ya no estoy muerto para la ley, porque dice, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo tanto, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si yo le agrego algo a la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, lo he desechado completamente a Él. Completamente a Él. Entonces, ya a manera de conclusión, podríamos decir, ¿es Pablo un exagerado? ¿Está siendo exagerado al momento de confrontar a Pedro? Pues sí, no tiene nada que ver, a lo mejor es un errorcito, diríamos en nuestros días, ¿no? Es doctrina secundaria, ¿no? Nos llevamos bien con nuestros vecinos, familiares que, por ejemplo, profesan el catolicismo romano. Somos cristianos al final de cuentas. Como lo mencionamos en exposiciones pasadas, el católico romano tiene su confianza en las obras que él hace. Sí, la fe, claro, no estamos negando que no crean, pero están confiando en las obras de mérito que les va a dar el camino al cielo. No solamente católicos romanos, también tenemos hermanos dentro de nuestras congregaciones, lo que ya decíamos. Sí, la fe en Cristo, sí, Cristo, pero haces esto, pero das esto, estás involucrado, pero no te veo en la iglesia, pero. Lo que es principalmente es la obra en Él y nuestra suficiencia en Él. Y en Él vivimos para Dios. Entonces vemos el peligro de agregar algo más a la salvación sola por la fe. Sí vemos el peligro que existe en agregarle algo más. Vemos también que es una afrenta a la persona y obra de Cristo. El decir, pues le faltó, ¿no? O sea, como que no fuiste suficiente. Yo tengo que ponerle de mi cosecha. Es una afrenta. Sí vemos a los que están predicando un falso evangelio, los de la prosperidad. Cristo quiere que me des dinero, ¿no? Así te vas a salvar, tú dando el diezmo, te vas a salvar. O sea, el apóstol Pablo dice, sea anatema. Nuestra suficiencia está en Cristo para presentarnos delante de Dios. Y por último, si vemos la enorme responsabilidad que tenemos, no solamente de enseñar, sino de nosotros creerlo. El día de mañana, si nos dicen, ¿por qué eres salvo? ¿Qué podemos decir? ¿Qué vamos a decir? Pues me porté bien. No fui tan malo. Hice algo, fui buen hijo, buen esposo. Yo creo que Dios me va a aceptar.
O bueno, sí, sí creo en Cristo, pero yo he dado a los pobres. Sí creo en Cristo, pero yo hago tal o cual cosa. Sí creo en Cristo, pero soy anciano de iglesia, soy diácono, soy pastor. No, no, no. Soy salvo solamente por la gracia de Dios. Soy salvo solamente porque Cristo murió por mí. Soy salvo solamente porque en Él soy aceptado. Su justicia, lo que Él hizo, lo recibo por la fe. Pero esa fe ni siquiera es mía. Ha sido simplemente por gracia. Solamente por gracia. Y la vida cristiana no la vivo en mis fuerzas. La vivo en la suficiencia de Cristo. En Cristo por el poder del Espíritu. Entonces, que esa sea nuestra reflexión, que esa sea nuestro pensar, para que también podamos compartirlo a otros. Vamos a orar. Alabado Señor y Padre, gracias por este momento. Gracias porque nos recuerdas, Padre, la importancia de tener el verdadero mensaje. De que si le agregamos algo, estamos realmente transgrediendo. Esa es la verdadera transgresión, ese es el verdadero pecado. El creer que podemos agregarle algo a la maravillosa obra de nuestro Señor Jesucristo. Su obra completa, satisfecha, que dio una satisfacción completa a tu justicia, que pagó todos nuestros pecados, todos, los anteriores, presentes, futuros, que en Él nos ves como si nunca hubiéramos pecado. Y ahora vivimos, como dice el apóstol Pablo, vivimos para Dios. Por la ley fuimos muertos a la ley, pero ahora vivimos para Dios. ¿En qué? En cumplimiento, en querer hacer tu voluntad. En vivir conforme a tus mandamientos en el poder del Espíritu. Pero nunca olvidando que nuestra suficiencia es Cristo. Nuestra salvación es Cristo. Y solamente lo recibimos por la fe. Alabado seas, glorificado seas por tan maravilloso evangelio. Por tan maravilloso evangelio. Y que sea predicado en todas las iglesias y que sea vivido, Señor. Que vivamos ese evangelio. Con esa gratitud, con ese gozo, sabiendo que en Él tenemos vida. Y podemos vivir para ti. Porque todo lo pedimos y te damos gracias solamente en tu nombre santo. Amén.